O sea, México no es Catrina, México no es Frida Kahlo, México no es Coco, México no es La Llorona. Hola, bienvenidos una vez más a este espacio, este canal que ya saben que es con mucho cariño para todos ustedes. Si es la primera vez que me visitas, yo soy Tuxillón, soy una mexicana que vive en Chile. Y si quieres conocer un poquito más de estos dos países, estás en el lugar indicado, bienvenidos. Pues sí, ya tiene algunos, como 3 meses que no subía nada, ningún video, algo de contenido. La verdad es que, bueno, pues ustedes o las personas que me van siguiendo ya saben que he estado un poquito enferma, o sea, un poquito mal de salud. Entonces de repente es como que llega así, bajón y entonces necesito como que tiempo para reponerme. Ya en algún momento espero poderles contar un poquito de lo que es, pero bueno, por ahora pues aquí estamos, todavía aquí estamos. Y muchísimas gracias por las personas que me han estado preguntando si va a seguir, seguir subiendo video, como he estado y esas cosas. Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por su preocupación. Sí, bendito Dios, aquí estamos. Y justamente el día de hoy, pues ustedes pueden ver este video. En este caso, pues vamos a hablar, les digo, de pues las ideas equivocadas, o sea, de que hay de México, sobre todo en esta fecha, en estas fechas, en el cual pues hablo un poquito, o lo que vamos a hablar hoy es precisamente un poco de a veces pues las ideas equivocadas que nos hacemos, ¿no? Yo creo que a lo mejor eso nos puede pasar con con cualquier persona, con cualquier lugar. Pues tendemos a hacer como prejuicios o también ideas que están equivocadas, ¿no? Pues porque a lo mejor también la información no siempre llega del todo, o sea, no siempre llega completa o distorsionada también, o también depende mucho de la perspectiva de a lo mejor de cada persona o cómo la cuente, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, el día de ayer yo no peleaba, no discutía así, como que más bien tenía un intercambio, ¿no? De un poquito de información con un compañero que tengo en una clase, él es argentino, y me comentaba acerca de las tradiciones, ¿no? De, por ejemplo, de nuestros altares para el Día de Muertos, ¿no? Entonces él, por ejemplo, pensaba que es algo como más satánico, ¿no? Así, porque es como prehispánico y esas cosas. Entonces, realmente las tradiciones mexicanas están muy mezcladas entre, sí, muchas cosas que eran prehispánicas, pero también el catolicismo. Sí, o sea, a fechas, a lo mejor ya años, ¿no? Con algunos años, pues se ha tratado de quitar también a lo mejor el catolicismo, ¿no? De las fiestas y dejarlas un poquito más, pues, sin la parte, a lo mejor religiosa, ¿no? Pero a final de cuentas siguen estando arraigadas y a final de cuentas también es que las tradiciones que tenemos y se han hecho populares también es justamente por esa mezcla, ¿no? Entonces no es como que hayan surgido de la nada, no es como que ya, o sea, México en este aspecto sea famoso porque sí. Una de las cosas, por ejemplo, que no es México, o sea, en estas fechas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Chile, les cuento, yo como maquilladora igual he visto muchísimos maquillajes ahorita y mucha publicidad de las marcas de maquillaje haciendo alusión a las Catrinas, ¿no? Entonces, y he visto, por ejemplo, no sé, muchos maquillajes de Catrina en otras partes del mundo. Y bueno, así, este maquillaje regularmente los países que no son México los utilizan para el Halloween, ¿no? Que se celebra pues justamente creo que el día de hoy, ¿no? Halloween. Halloween es una cosa totalmente distinta a nuestras tradiciones del Día de Muertos, es decir, los mexicanos sí nos podemos disfrazar de catrinas o de catrines, en el caso de los hombres, ¿no? Para una fiesta de Halloween que se haga. Pero lo tradicional no es una fiesta de Halloween, o sea, es decir, Halloween no forma parte de lo tradicional mexicano y las catrinas tampoco son parte del maquillaje que se deben de utilizar para Halloween. Realmente nuestra tradición es 1 y 2 de noviembre, que son Día de Muertos. Entonces, las catrinas
podrían, más bien se usan para estas fechas de 1 y 2 de día, que son los días de muertos. Es que aquí les digo que está muy mezclada la tradición. Entonces, ahora pues se da ahorita mucho, les digo, ese como que el boom, ¿no? De las Catrinas para Halloween, pero nosotros, o sea, los mexicanos, no hacemos o no celebramos Halloween, es decir, no te disfrazas de Catrina para celebrar Halloween. Realmente la Catrina tampoco forma parte de nuestra cultura prehispánica, más bien es de principios del siglo XIX, de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, cuando pues hay un caricaturista, ¿no? Un periodista, pues dibujó a la Catrina, ¿no? Pues como burla política, más bien. Y bueno, de hecho Diego Rivera fue el que la nombró Catrina, ¿no? Porque la palabra Catrín o Catrina se utilizaba para las personas que se sentían de la alta sociedad, ¿no? Entonces, de hecho, todavía los abuelitos o las abuelitas, así cuando te arreglabas mucho, decían, uy, qué Catrín, uy, qué Catrina vas, ¿no? Pero es relacionado a eso, es una palabra que en México se utilizaba bastante. Entonces, no, Catrín o Catrina no es nada más para especificar que es pues una calaverita adornada, ¿no? Ahí llena de color. Eh, entonces, bueno, no sé si las nuevas generaciones en México lo sepan, pero pues muchas de las personas pues sí lo sabemos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, también es como que, wow, así en todos los medios, ¿no? El desfile de las carreras, ¿no? Del desfile de Día de Muertos en México, en la Ciudad de México. Bueno, ese desfile tampoco es tradicional, o sea, ese desfile apenas se hace alrededor de hace como unos 5 o 6 años más o menos que empezó a hacerse a raíz de la película de James Bond, ¿no? Que se filmó ahí en México justamente. Y bueno, pues como en una de las escenas o algunas de las escenas que sacan la película, pues hay un desfile, ¿no? De catrines y catrinas. Bueno, pues a alguien se le ocurrió que se podría hacer, ¿no? Pero tampoco es una parte tradicional. Es decir, la catrina no forma parte de nuestra cultura prehispánica. Y bueno, volviendo a lo del tema de los altares de Día de Muertos, los altares es lo mismo, los altares los ponemos para nuestros difuntos, para nuestros amigos, familiares que ya partieron de este mundo. Y hay 3 tipos de altares realmente, o sea, hay pues sí, 3 tipos de altares. Está el altar artístico, ¿no? Que podremos ver a lo mejor hasta en los museos, en las plazas pues, de las ciudades, de los pueblos, etcétera. O sea, podemos ahí ver una especie de altar para los muertos, pero ese más bien es artístico. Ahí sí podremos incluso ver catrinas, aunque si hay calaveras, no forzosamente son catrinas, porque bueno, nuestros altares también siempre han estado llenos de calaveritas, no siempre, en la época prehispánica no, o sea, bueno, no había calaveritas de azúcar, ni de chocolate, ni de amaranto, pero bueno, ahora sí, obviamente, pero las calaveritas son diferentes, entonces no siempre que vemos una calaverita es una catrina, y bueno, en los altares artísticos, pues más bien ahí es que no tienen nada que ver con un sentido religioso, ¿no? Más bien es como que artista, ¿no? Artístico. Realmente están llenos de colores, de flores, papel picado, velas, o sea, un montón de cosas. Y a lo mejor eso podrían verlo un poquito más la gente extranjera, ¿no? Está también el altar prehispánico. El altar prehispánico también pues tiene como que pues ciertas tradiciones para en Mixtlán, que era donde iban los muertos. Ahí en el Mixtlán pues más bien era como una parte triste, ¿no? Porque no, pues ya estaban, o sea, en esa parte esperando los muertos, o sea, sí se creía, como en muchos otros lados se creía en la vida después de la muerte, pero no era un lugar así como que dijeras, ay, qué hermoso es este lugar. Más bien los muertos esperaban tristes a que podríamos, bueno, que los familiares pudieran sacarlos del Mixtlán y poder ir a comer. Entonces ahí es donde viene mucha otra tradición, ¿no? Prehispánica, o sea, entonces está el altar prehispánico y está también el altar, pues, cristiano, ¿no? El que preparamos nosotros los católicos, que sí, o sea, sí, podríamos decir que es una mezcla entre el artístico, ¿no? Y a lo mejor podría ser, pues sí, también una mezcla de lo que es prehispánico, pero también, o sea, con el sentido católico, ¿no?
Entonces, ¿por qué? Bueno, pues a diferencia del Mixtlán, ¿no? Pues las personas que van al cielo, pues ya no tienen ese sufrimiento o esa tristeza, ¿no? Entonces, más bien es alegría, es color, por eso, pues los altares también católicos, ¿no? Se adornan con muchas flores y tienen otro significado diferente a lo que tiene el altar prehispánico, ¿no? Las veladoras tienen otro significado, la comida tiene otro significado, entonces, bueno, pues por eso les digo, hay una mezcla, entonces es mucho más bonito para mí un altar católico, porque ese sí está más lleno de fiesta, de alegría, de saber que bueno, no es que nosotros sepamos que van a venir nuestros familiares, que obviamente que no, pero sí es más bien como del saber, ¿no? Que puedan ya estar en la presencia de Dios. Entonces, pues es otra cosa totalmente distinta. Entonces, pues aquí es donde creo que de repente se pierde el sentido, porque mucha gente extranjera no sabe lo que es, pues, o lo que significan estos altares, ni tampoco, pues como que tampoco entienden esa mezcla de lo prehispánico con la parte religiosa, ¿no? Con la parte católica. Entonces, pues sí, es como que se llegan a hacer ideas de que nosotros, esos altares y todos son también parte de la celebración de Halloween, ¿no? Que las Catrinas son parte de la celebración de Halloween y no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, eso no es México. O sea, de hecho, tampoco podemos decir que es algo en específico, porque cada lugar en México tiene su propia tradición hacia los muertos, o sea, el Día de Muertos, ¿no? A lo mejor unos más cristianos, otros menos cristianos, a lo mejor ya unos más revueltos, otros menos revueltos. Cada uno tiene su propia tradición, pero al final de cuentas, sobre todo más lo vemos en los pueblos, pues sí tiene un poquito más esa tradición católica, ¿no? Para nosotros igual, por ejemplo, se hacen muchas veces igual las novenas, las misas, obviamente, a nuestros, pues para, o sea, bueno, para pedir por nuestros difuntos, ¿no? Entonces, les digo, tienen otro sentido distinto y realmente ahora la gente piensa, les digo, no sé, como que el extranjero tiene esa idea de que nosotros hacemos Catrinas para celebrar Halloween y nuestra celebración no es ni tiene nada que ver con Halloween. No digo, les digo que haya personas en México que no celebren Halloween, por supuesto que lo celebran, pero no es como se celebra en otros países. Entonces, porque más bien nosotros tenemos más arraigado lo que es el Día de Muertos, o sea, el 1 y 2 de noviembre. Entonces, eso es más. Entonces, por ejemplo, el 31 de octubre, no ves o ves muy pocos niños, o sea, saliendo, nosotros no, los niños no salen a pedir, no salen a hacer dulce o truco, los niños salen a pedir calaverita. Entonces, nunca vas a escuchar en México que digan, ay, es que los niños van a salir a pedir, a hacer dulce o truco. Nunca. Para nosotros es pedir calaverita y no se sale el 31. Se sale el día 1 y el día 2 de noviembre. Entonces, los niños, o sea, digo, celebran, no los niños en sí, a lo mejor pudieran celebrar Halloween, a lo mejor en las escuelas o algo, pero les digo, más que nada va enfocado en los días de muertos, no en el Halloween como lo celebran otros países. Entonces, las Catrinas, les digo, pues no tienen nada que ver con Halloween y tampoco tiene que ver con la historia prehispánica de México. Más bien es como algo moderno, ¿no? Tampoco es como que, o sea, todo mundo ande vestido, no sé, a lo mejor de Catrino o Catrina en estas fechas. Muchos sí, a lo mejor, muchos no. Pero más que nada les digo es por la tradición del Día de Muertos, pero no es algo que les digo que sea prehispánico o que se haga siglos, no, realmente es es algo moderno prácticamente. Realmente tiene muy pocos años que se hace. Bueno, por otra parte, México tampoco es Coco. Esta película realmente yo no la he visto, y no la voy a ver porque sé que Disney se robó esta película de unos estudios en Guadalajara. Entonces, de hecho, Disney fue demandado por estos estudios, pero pues obviamente al saber el poder que tiene Disney, pues simple y sencillamente la otra productora pues tuvo que dejar ver y perder todo su trabajo y toda esta película, ¿no? Que no se llamaba Coco, obviamente.
Este, y bueno, Disney la bautizó con el nombre de Coco, pero es la misma historia. Entonces, ese robo de Disney, pues no me llama la atención verlo. Si fuera la película original, la de, no, es que no recuerdo el nombre de los estudios, pero si fuera la película original, les digo que se grabó ahí en Guadalajara, pues obviamente sí la vería, pero como es de Disney, como se la robó Disney, no la voy a ver. Pero bueno, más o menos sé de qué trata. Pero bueno, México tampoco es Coco, porque sé también que, bueno, Coco ha hecho un revuelo también, ¿no? Así con un montón de cosas y todo que, pues tampoco, o sea, es como, pues es que Disney también le tiene que poner su estilo, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, igual también en Chile, luego a veces quieren que te disfraces o que los disfraces de Coco y estas cosas, y piensan que México es así como Coco, ¿no? Entonces, y no, tampoco México es Coco. Entonces, ni tampoco es La Llorona, o sea, no sé, ni tampoco es Frida Kahlo, porque es como que hacen ese tipo de mezclas, ¿no? Ya no es nuestra cultura lo que era, ¿no? Sino que más bien a lo mejor les digo, a lo mejor como películas como la de James Bond o la de Coco con Disney, o ciertas informaciones que se van colando ahí a mitades o a pedazos, se hace pues una idea, ¿no? De lo que realmente no es en sí México ni sus tradiciones, sobre todo, pues obviamente en estas fechas, ¿no? Entonces, pues les digo, de repente vemos que a lo mejor, no sé, Frida Kahlo también es como que un hit en el mundo, ¿no? Y pues no a todos nos gusta Frida Kahlo, o sea, realmente, eh, pues tampoco en México, o sea, digo, como para vender, ¿no? O sea, como para turismo, bueno, o sea, pues si el turismo quiere a Frida Kahlo, pues le damos Frida Kahlo, pero realmente tampoco es como que nosotras o las mujeres o eso querramos para nada, o sea, parecernos a la señora, y tampoco es como que digamos, ay, wow, ni tampoco ni su arte, ni su trabajo, ni nada por el estilo. Entonces, por eso les digo, o sea, México no es Catrina, México no es Frida Kahlo, México no es Coco, México no es La Llorona, o sea, sí lo es, pero no en la forma en la que el mundo lo ve, ¿no? Más bien es como ya muy para mucho consumo o muy turístico, muy, no sé, pero muy Hollywood tal vez, pero no, realmente no tiene nada que ver con lo que es realmente las tradiciones y todo. Realmente para poder ver lo que es México en estas fechas, hay que vivir México, ¿no? Hay que estar en México para poder entender, para poder, bueno, a lo mejor pasearte en un tianguis y ver la cantidad de puestos con cempasúchil o mota de obispo, con copal, con las frutas. Realmente, o sea, a lo mejor hay que estar ahí en los lugares para poder entender lo que realmente vive cada persona en su casa, con su familia, con sus difuntos, con sus tradiciones, pero sí a lo mejor quitar un poquito la idea de Hollywood, ¿no? Al menos yo tengo esa intención, porque no me molesta, o sea, en realidad no me molesta que la gente quiera a México o le llame la atención México por todos estos personajes. Pero sí me entristece que piensen que solamente es eso o que esté de una manera distorsionada, ¿no? Que cuando yo, por ejemplo, les decía yo sobre esta persona que es un compañero en Argentina, ¿no? Que nos reclamaba y nos decía, no, es que no hagan esos altares porque son demoníacos y todas esas cosas, o sea, cero que ver, nada que ver. Y eso es porque él no tiene pues la vivencia, ¿no? Lo que realmente es y cómo lo vive pues cada persona y cómo lo vive México. Entonces nos decían, no, es que las Catrinas y son algo que se inventó y pues sí, ya lo sabemos, nosotros también ya lo sabemos, o sea, sabemos y entendemos que es algo nuevo, que a lo mejor lo traen ahí como variedad y que les digo no tiene nada que ver con Halloween, pues a lo mejor se atraviesan estas fechas porque, bueno, pues empieza el Halloween el 31, ¿no? Pero para nosotros es Día de Muertos, 1 y 2 de noviembre. Entonces, pues eso es lo que más o menos quería aclarar, ¿no? Ya también tengo un video también de algunas cosas que piensan los extranjeros, en este caso a lo mejor los chilenos, que es México y que tampoco es, por aquí se los voy a dejar.
y pues eso, ¿no? Más o menos platicarles. En el aspecto, por ejemplo, de aquí de Chile, no tienen realmente una tradición en particular. Toman Halloween, por ejemplo, pues como lo toma cualquier otro país, quizá anglosajón, ¿no? Pues los niños sí salen el 31 a hacer dulce o truco. De hecho, aquí, por ejemplo, sí me ha tocado, no me ha tocado a mí, afortunadamente, pero sí me ha tocado ver casas llenas, atacadas con huevos, porque no les das dulces a los niños. Entonces, eso se me hace bastante desagradable. Y sí, el montón de niños pidiendo dulces, ¿no? O sea, de esa manera, a lo mejor, pues malvada, ¿no? Porque finalmente eso es lo que es, ¿no? Una forma malvada de decir, o me das el dulce o hago una travesura, ¿no? Entonces, les digo, en México no. En México no pasa eso, solamente se piden los dulces y se pide calaverita, dicen los niños. ¿Me das mi calaverita o me das para mi calaverita? Eso. Entonces, aquí les digo, pues no hay como una tradición diferente. Sí, por ejemplo, lo que sí en la parte del sentido católico es que se hace una misa en las noches en los cementerios o panteones. En México le decimos panteón, no propiamente le decimos cementerio. Pero aquí en Chile, si tú dices panteón, como que, ¿qué es eso? No conocen la palabra. Pero bueno, en los cementerios van y hacen una misa en la noche, les digo, la parte sentido católico. Hacen la misa en la noche y van y dejan una velita en la tumba de sus familiares. Es bonito también, realmente es bonito, o sea, al ver también el cementerio lleno de velitas, pues de estas personas que se acuerdan de sus familiares y que van y les dejan una velita simple así, sencilla nada más ahí, y a veces pues también les llevan flores en estas fechas también, obviamente les llevan flores, pero en México pues más o menos les voy a dejar ahí algunas fotos de cómo es que se adornan muchas veces, cómo se ven los cementerios o los panteones, llenos de flores, llenos también pues de las velitas, o sea, realmente es otra cosa totalmente distinta, pero así tal cual Chile, o sea, tradiciones sobre estas fechas, no, sí es más bien el Halloween, les digo como muy anglosajón, y la parte pues católica, ¿no? En los cementerios. Pero así como que una tradición especial que ellos tengan, no. Pero en México pues tenemos todo esto, les digo, pero diferente a como lo ve regularmente el resto del mundo. Entonces, tratando de rescatar un poco mi cultura, ¿no? Y nuestras tradiciones, pues explicar aquí un poquito lo diferente que es, de cómo lo ve tal vez lo pueda ver el extranjero. Pero bueno, déjenme en los comentarios ustedes qué piensan acerca de las tradiciones que tenemos en México y cuéntenme si ustedes tienen también alguna tradición especial también para celebrar, bueno, o recordar a sus familiares que ya no están desafortunadamente aquí con ustedes, con nosotros. Pero bueno, les digo, espero ahí sus comentarios. Si este video te ha gustado, por favor, dale like, compártelo también y no olvides irte sin suscribirte, activar la campanita de notificaciones y también si quieres ser patrocinador de este canal, pues puedes unirte también ahí con el botoncito de únense. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, les dejo besos, abrazos y muchísimo cariño. Muchas bendiciones. Bye.